Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mario, a ti. Javier, quiero desde su perspectiva, lo que ha ocurrido con esta lista que ha hecho pública Cuba, donde hay influencers, hay personas de todo tipo, y el arresto de este diplomático que además estuvo en el Comando Sur y que durante más de 40 años espió o tiene cargos de espionaje, enfrenta cargos de espionaje a favor del régimen de La Habana. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra desde su perspectiva y hasta dónde nos hace sospechar sobre muchas de las personas que durante años se ha sospechado que pudieran ser espías y ahora con esta persona ni siquiera gente que por años se conoce que son luchadores contra el castrismo dan fe de lo que están escuchando? Sí, correcto. En primer lugar, una asimetría de reacción en el régimen con respecto a los 5 espías y a este nuevo. A este nuevo lo han dejado solo. Pero entonces, a alguien, a algún lumbreras dentro del gobierno cubano se le ha ocurrido contraatacar y otro lumbreras le habrá dicho, mira, pues vamos a aprovechar para meter en la lista a nuestros agentes para que así tengan un marchamo de persecución y en Miami les den más crédito, porque no les estaban dando mucho crédito a algunos de ellos. Y entonces, en esa lista que han lanzado Cuba, contiene nombres de agentes de la seguridad del Estado y colaboradores del gobierno cubano. Nosotros lo hemos demostrado en un caso y también hemos demostrado en otro caso como hay un verdadero opositor, como es Ramón Saúl Sánchez Rizo, que es de lo más querido, admirado y apreciado en Miami, como bien sabes, y en el resto del mundo. Con lo cual, queda claro que esa lista tiene un doble propósito: contraatacar al asunto del terrorismo y demás, la declaración como Estado terrorista de Cuba, y a la vez blanquear su lista de agentes de la seguridad y colaboradores del régimen. Ninguna de las dos ha tenido éxito porque se ha desmantelado nada más salir la lista. Usted reside en España, donde, según fuentes bien informadas, radica la mayor autoridad de la seguridad cubana dentro de Europa. Se mueven. De hecho, España ha sido desde hace muchísimos años el centro que ha organizado el espionaje de Cuba a través de Europa. En esta, en esta nueva etapa, ¿piensa usted que no solamente el arresto de esta persona forme parte de el operativo que está realizando el Buró Federal de Investigaciones, sino que se extiende un poco más allá y pueden llegar a conocerse detalles sobre infiltrados también en España, donde usted vive? Bueno, yo le doy crédito al Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos, y si han hecho público el caso ahora, yo estimaría que llevaban bastante más tiempo, no solamente el año que indican, sino bastante más tiempo monitorizando a este señor y sacando en un lenguaje callejero, sacando a todas las ratas de la madriguera. A mí me da esa sensación, pero es solo una sensación. Entonces, la red en España efectivamente tiene además dos tipologías de agentes. Están los agentes muy especializados, que no son conocidos y no tienen un perfil público y hacen una labor en la sombra. Y luego están los agentes infiltrados en la oposición, creando falsa oposición, que tienen un perfil bastante evidente, y se les ve su accionar y de alguna manera uno enseguida, cuando se cruza con ellos, enseguida sospecha, ¿no? Este es el caso de uno del que hemos expuesto, que está en Bruselas, y que había un tufo general que todo el mundo podía oler y que veía en todos los opositores reales que aquella persona tenía algo que no les gustaba, ¿no? Pero claro, es muy delicado porque en Cuba hay mucha diversidad de opiniones. La polémica suele utilizarla el régimen en su beneficio para crear distorsión y críticas internas entre los opositores y demás. Por lo tanto, yo he esperado 3 años a hacer pública esta investigación,
porque he esperado el momento adecuado, el momento en el que había que dar la estocada, ¿no? Como dicen en los toros, la muerte, ¿no? Y realmente así tienen que salir muchos más, pero todos ellos tienen que ir saliendo justamente en el momento preciso en el que el régimen no saque ningún rédito de este tipo de acciones. A mí me llama mucho la atención el hecho de que esto sale a relucir cuando Ana Belén Montes ya ha sido liberada. De hecho, no ha cumplido toda su condena, pero está viviendo en Puerto Rico. Estuve allí, tuve la posibilidad de ver que frente a la casa de ella se mantiene un automóvil del FBI. Ella no ha querido conversar con nadie. O sea, sale uno y entra otro. ¿Espera usted que a partir del procesamiento de esta persona acusada de espionaje pueda haber una colaboración para tratar de disminuir, teniendo en cuenta la edad que tiene, disminuir los años en prisión y a la vez aportar información a la fiscalía? Es muy probable, pero claro, para mí es imposible hacer una predicción al respecto. No conozco al personaje y no conozco qué es lo que tiene enfrente que perder. Realmente mm, hay muchos perfiles en el trabajo de contrainteligencia cubana y no sabría decirte este perfil si es un perfil que va hasta el final o si es un perfil que va a empezar a cantar como un gallo en cuanto vea a lo que se enfrentan. ¿Cuál sería la prioridad del régimen cubano al infiltrar organizaciones de exiliados cubanos? Que se enfrenten entre ellos, que haya discordias entre las distintas organizaciones de exiliados y que no tengan un denominador común, que es luchar todos con... Es muy interesante esa pregunta porque eh, por sus hechos se conocerán, ¿no? Entonces, los agentes de la seguridad del Estado, en primer lugar, lo que hacen es hacerse pasar por opositores extremistas en casi todos los casos, ¿vale? De manera que pueden hacer empatía con las víctimas y lograr una masa crítica de seguidores. Eso es muy importante para ellos. En segundo lugar, esa forma de extremismo en determinados momentos la llevan a una amplitud tan grande que lo que generan es que se traslade a la opinión pública internacional que los opositores cubanos son unos extremistas y unos locos. En tercer lugar, son los que más insultan a otros opositores. Es decir, son intolerantes, no aceptan que haya gente, no aceptan, no. Si hay alguien que le ven que es de centro izquierda, ya saben que pueden atacarlo porque hay mucha gente que como víctimas normales, evidentemente salen de un régimen comunista y no quieren volver a oír hablar ni de la izquierda ni del comunismo, con lo cual tratan de hacer daño por ahí, cuando hoy en día hay opositores muy respetables, sin ir más lejos. Alina Bárbara López Hernández, la intelectual, que son de izquierdas, pero que si tú hablas con ella, te entiendes perfectamente desde cualquier ideología, porque es una persona tan razonable y tan lógica en todo lo que dice. Bueno, pues estos señores aprovechan cualquier resquicio para montar trifulca entre la oposición. Eso también da una imagen de son unos extremistas, están todos peleados y todo eso beneficia. Y luego también hay otra cosa muy importante. Este tipo de opositores no llaman a las puertas de los partidos moderados. Suelen llamar a los partidos extremistas porque una declaración, imagínate, una declaración de ID en el Parlamento Europeo, la super extrema derecha de Le Pen y Alternativa por Alemania y demás, una declaración en contra de Cuba de estos superextremistas de derechas, lo que hace es afianzar al bloque de la izquierda contra esa declaración. Es decir, todo este conjunto de acciones, cuando uno las ve en un supuesto opositor, ya la cosa canta. Y es muy importante saber cómo actúan, porque no todos actúan así, pero en la escena pública
el 80 o 90% de los que se quieren infiltrar actúan así. Lo que pasa es que luego hay otros agentes de otro tipo, de otro perfil, pero son mucho más minoritarios porque tienen que tener una calificación muy superior para hacer acciones encubiertas. ¿Cuál piensa usted que sea la reacción del gobierno cubano o no van a reaccionar después de este arresto? Vamos a ver, si no han reaccionado ya, mucho me temo que no lo hagan mucho después, porque digamos, si hay algo que domina el régimen cubano y que conoce bien es cómo aprovechar las olas de los medios y cómo aprovechar los valles también. Cómo aprovechar que haya guerra en un país para ejecutar represión en su país. Ellos manejan muy bien ese tipo de tiempos. Y la ola de máximo auge de interés para el régimen cubano de haber contraatacado, en el caso de Manuel Rocha, era cuando se hizo público y a los pocos días. Muchos periodistas, todos han querido hablar con el régimen cubano para saber qué opinaba y han callado. Y mucho me temo que si han callado es porque tienen mucho que perder, porque ven que no va a encajar en su estrategia ganadora hacer cualquier declaración y eso no está mal, eso no está mal. Javier Larrondo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Le agradezco de todo corazón. Un abrazo fuerte. Gracias a ti, Mario.